En algún momento de nuestra vida, todos hemos sentido algo que nos quema por dentro, una sensación amarga, difícil de explicar, que nos hace mirar al otro con rabia, con tristeza o con envidia. Quizás un compañero recibe un elogio que tú deseabas, quizás un amigo logra algo que tú llevas años soñando, quizás un hermano se gana el cariño y la atención que tú anhelas. En esos momentos, el corazón se llena de preguntas. ¿Por qué él y no yo? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me ven? En la Biblia encontramos la historia de dos hermanos, Caín y Abel, dos hombres que ofrecieron sacrificios a Dios. Uno fue aceptado, el otro rechazado. Pero lo más sorprendente no es la diferencia entre sus ofrendas. Lo realmente profundo está en lo que ocurrió en el corazón de Caín y en el consejo que Dios mismo le dio antes de que cometiera el peor error de su vida. Dios no lo ignoró, no lo castigó inmediatamente, no lo rechazó sin más. Dios se acercó a Caín con una pregunta simple y poderosa. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Es un momento que podría haber cambiado la historia, una invitación a reflexionar, a detenerse antes de dejarse llevar por el odio y la frustración. Este versículo, Génesis 4, 6 a 7, no es solo un relato antiguo, es una advertencia viva, un consejo urgente y una oportunidad para nosotros hoy. Porque aunque ya no vivamos en campos antiguos ni ofrezcamos sacrificios de ganado o cosechas, seguimos luchando con las mismas emociones, los mismos impulsos, las mismas decisiones. Hoy vamos a viajar a ese instante decisivo. Vamos a mirar a Caín a los ojos y quizás también a mirarnos a nosotros mismos. Bienvenidos a esta historia, bienvenidos a un encuentro con nuestras emociones más profundas, bienvenidos al consejo que pudo cambiarlo todo. Suscríbete para no perderte más libros como este. En lo profundo de cada ser humano existe una batalla silenciosa. No siempre se ve. A veces se esconde detrás de una sonrisa amable, de un saludo cordial o de una felicitación forzada. Pero ahí está, la lucha contra el enojo, la envidia, el resentimiento. Todos hemos sentido alguna vez ese calor incómodo en el pecho cuando alguien recibe un premio que creíamos nuestro. Ese dolor en el corazón al ver a otro alcanzar un sueño que parecía inalcanzable para nosotros. ¿Qué hacemos con esos sentimientos? ¿A dónde vamos cuando el enojo golpea a la puerta? Hace miles de años, dos hermanos ofrecieron sus sacrificios a Dios. Uno de ellos, Abel, fue aceptado. El otro, Caín, fue rechazado. Caín sintió lo mismo que tú y yo sentimos hoy: rabia, tristeza, frustración. Pero en ese momento decisivo, Dios se le acercó con un consejo que podría haberlo salvado de cometer un error irreversible. Hoy vamos a entrar en esa historia. Vamos a escuchar el consejo de Dios y a descubrir cómo sigue hablándonos a cada uno de nosotros. Esta no es solo una historia antigua, es tu historia, mi historia, nuestra historia. Bienvenido. Prepárate para mirar hacia adentro y descubrir el poder de una decisión que puede cambiarlo todo. El sol comenzaba a bajar en el horizonte. El campo estaba silencioso y el aire parecía pesado, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Caín caminaba entre sus cultivos. Sus pasos eran lentos, pesados, llenos de pensamientos que nadie escuchaba. Sus manos estaban sucias de tierra, pero su corazón estaba aún más sucio, manchado de celos y rabia. Abel, su hermano, estaba más allá, cuidando sus ovejas. Él no imaginaba lo que pasaba en el interior de Caín. Quizás sonreía mientras escuchaba el balido suave de sus animales, sintiéndose agradecido. Caín, en cambio, apretaba los dientes. Recordaba cómo Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Recordaba el humo que subía recto al cielo. Recordaba la mirada de aprobación divina. ¿Por qué?, pensaba Caín. Yo también traje mi fruto. Yo también trabajé duro. ¿Por qué él y no yo? La ira se mezclaba con la tristeza. La tristeza se convertía en resentimiento.
El resentimiento empezaba a crecer como una raíz venenosa. Y en medio de ese torbellino interno, Dios se acercó. No con un grito, no con un trueno, sino con una pregunta suave y directa, como un padre que quiere salvar a su hijo de un abismo. Dios, Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Narrador reflexivo. Dios no necesitaba preguntar para saber la respuesta. Él conocía el corazón de Caín mejor que nadie. Pero Dios le da la oportunidad de hablar, de detenerse, de mirar dentro de sí mismo. En ese momento, el universo entero parecía detenerse. Caín podía decidir, podía confesar, podía reconocer, podía elegir cambiar. Pero no dijo nada, guardó silencio, un silencio frío, como la tierra cuando no da fruto. Dios continuó hablando. Le dio un consejo que llevaba en sí mismo una promesa y una advertencia, una última oportunidad. Dios, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Narrador reflexivo, lento. Dios le dice, si haces lo correcto, serás aceptado, levantado, mirado con amor. El problema no era Abel, no era la ofrenda, era el corazón de Caín. Dios describe al pecado como un animal agazapado en la puerta, listo para saltar, una fiera que espera el momento perfecto para devorar a su presa. Y sin embargo, Dios le da poder a Caín. Tú puedes dominarlo, tú puedes enseñorearte de él. Este momento es profundamente humano. Todos nosotros hemos sentido al pecado esperando en la puerta, la tentación de explotar con ira, de vengarnos, de mentir, de traicionar, de rendirnos al odio. Dios no obliga, no fuerza, no manipula, solo muestra la verdad y ofrece la salida. Caín, con el rostro caído, mira el suelo. En su mente las palabras de Dios se repiten, pero el resentimiento grita más fuerte. Él puede decidir, él puede cambiar, pero elige el silencio, elige alimentar su rabia, elige ignorar la voz que quiere salvarlo. Este es el momento que define la historia. Este es el instante donde todo podría haberse escrito de otro modo. Caín no necesita matar, no necesita vengarse, no necesita demostrar nada, solo necesita humillarse y corregir su corazón. Pero no lo hace, en silencio se aleja. Su semblante sigue caído, como si llevara sobre sus hombros el peso de toda la envidia del mundo. Y así, paso a paso, se acerca al destino que él mismo decide. Un destino que no estaba escrito por Dios, sino elegido por un corazón que no quiso escuchar. La historia de Caín no es solo la historia del primer asesinato, es la historia de un hombre que prefirió aferrarse a su enojo antes que abrirse al amor y al consejo. Y en cada uno de nosotros esa voz de Dios sigue susurrando. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces bien, serás enaltecido. Si no, el pecado está esperando. Pero tú puedes dominarlo. La pregunta sigue viva, la decisión sigue siendo nuestra. Las palabras de Dios a Caín son mucho más que un simple regaño. Son un espejo en el que podemos vernos todos. Dios comienza con una pregunta. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios no acusa directamente, no condena, pregunta, nos invita a mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces hemos sentido rabia, celos o tristeza, y en lugar de detenernos a reflexionar, dejamos que el sentimiento crezca como una semilla amarga? La pregunta de Dios no busca información, busca transformación. Él quiere que Caín y que tú y yo reconozcamos nuestras emociones antes de que se conviertan en acciones. Luego Dios dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Aquí vemos un principio divino. El bien siempre trae recompensa, aunque no sea inmediata. La bondad, la obediencia, la humildad siempre nos levantan. A veces, la elevación no es visible a los ojos del mundo. A veces no trae aplausos ni medallas, pero siempre seremos enaltecidos en el corazón, en la mirada de Dios, en la paz interior que ningún trofeo puede comprar. Dios no rechaza a Caín por ser Caín, no hay favoritismo.
Dios le deja claro que si hace bien, también será aceptado. Hoy, muchos sienten que no son vistos, que Dios o la vida los ha olvidado. Piensan, ¿por qué otros son bendecidos y yo no? Pero el mensaje de Dios es claro: si haces el bien, serás levantado. No te compares, no te pierdas mirando al otro. Concéntrate en tu propio corazón y tu propia obediencia. Después, Dios advierte: si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Aquí hay una imagen muy poderosa. El pecado no es solo un error accidental, es como un animal salvaje, agazapado, esperando el momento exacto para entrar y devorar. Cada vez que alimentamos un pensamiento oscuro, cada vez que dejamos que el resentimiento eche raíces, estamos abriendo la puerta a ese animal. ¿Te ha pasado? Quizás alguien te dijo una palabra hiriente y en lugar de perdonar o aclarar, comenzaste a planear tu venganza. O tal vez viste la felicidad de alguien más y en lugar de alegrarte, sentiste celos y empezaste a criticarlo en silencio. Esa es la fiera en la puerta. Y Dios dice: a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esto significa que el pecado quiere dominarnos, pero Dios nos ha dado la capacidad de dominarlo a él. No somos esclavos de nuestras emociones, no estamos condenados a actuar mal solo porque sentimos enojo o tristeza. Tenemos la capacidad de decidir. Esta frase de Dios es profundamente liberadora. Tú te enseñorearás de él. Significa que aunque el mal nos desee, aunque esté listo para asaltar, no tiene poder absoluto sobre nosotros. Nosotros tenemos la última palabra. Quizás en este momento estás luchando con una emoción que te consume. Quizás has alimentado pensamientos oscuros contra alguien. Quizás sientes que ya no tienes salida. Pero escucha, tú puedes dominarlo. No estás solo. Dios no solo señala el problema, también ofrece la salida. Él no dice: el pecado está a la puerta y tú estás perdido. No, Él dice: tú puedes vencerlo. Esto nos revela el corazón de Dios, un corazón que no se complace en vernos caer, sino que nos anima a levantarnos, un corazón que no se goza en el castigo, sino en la restauración. La historia de Caín es trágica, no porque Dios lo haya rechazado, sino porque él rechazó la voz de Dios. Todos recibimos esta misma invitación: detenernos, escuchar, reflexionar y decidir. Si bien hicieres, serás enaltecido. Esta promesa no depende de lo que hagan los demás, ni de cuántos likes recibas, ni de cuánto dinero ganes, ni de cuántos premios te entreguen. Depende solo de tu decisión de hacer el bien. Cada día, en cada pequeña decisión, abrimos o cerramos la puerta al pecado. Cuando decides perdonar en lugar de vengarte, cierras la puerta. Cuando decides alegrarte por el éxito ajeno en lugar de envidiar, cierras la puerta. Cuando decides pedir perdón en lugar de justificarte, cierras la puerta. Y cada vez que eliges el bien, eres enaltecido. No siempre por el mundo, pero siempre por Dios y siempre en tu corazón. Hoy, Dios sigue haciendo la misma pregunta: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y sigue dando la misma promesa: si bien hicieres, serás enaltecido. La decisión sigue siendo tuya y sigue siendo mía. Un pequeño instante de reflexión puede salvar toda una vida de dolor. Dios no quiere solo que seamos obedientes por obligación, quiere que vivamos libres, libres del resentimiento, libres del pecado, libres del peso de la comparación. Porque la verdadera victoria no está en vencer al otro, sino en vencerse a uno mismo. Y en esa batalla silenciosa, Dios quiere caminar contigo. Él no quiere que luches solo, quiere que confíes, que escuches su voz, que aceptes su consejo. Y al hacerlo, serás verdaderamente enaltecido. Ahora que conocemos el consejo de Dios a Caín, tal vez te preguntes: ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo cierro la puerta al pecado que me acecha? Primero, debemos reconocer nuestras emociones. Muchas veces vivimos en piloto automático. Nos enojamos y decimos: así soy yo. Nos frustramos y decimos: no puedo evitarlo. Pero la verdad es que sí podemos detenernos. Podemos observar lo que sentimos. Podemos preguntarnos: ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿De dónde viene?
Quizás tu enojo no sea realmente por lo que pasó hoy, sino por algo que llevas cargando desde hace años. Quizás tu envidia no sea contra esa persona, sino contra la idea de que no eres suficiente. Cuando reconoces lo que sientes, das el primer paso para dominarlo.